presenta Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenos días nuevamente a todos. Gracias por sintonizar un programa más de Aquí, Ahora, Hoy. Agradezco realmente su interés en esta serie de programas, en donde la idea ha sido tratar temas de interés común, que nos ayuden a sanar emociones, que nos ayuden a entender qué es lo que pasa en nuestro diario vivir. Por qué se generan situaciones que no entendemos, para qué se generan, que esa es la base de constelaciones familiares. Y bueno, pues a través de constelaciones familiares podemos ir sanando, acompañando, ayudando a mirar el origen, que es lo principal. Muchas gracias a todos los que ya estén conectados. Permítanme en un momento más ir agradeciendo. Y quiero iniciar este programa haciendo una honra profunda y de corazón en este día de celebración que es el Día de los Muertos, que viene en este lunes y martes. Principalmente quiero honrar desde lo más profundo del corazón, y les pido, por favor, si ustedes quieren acompañarme en esta honra, evidentemente a todas las personas que han trascendido en las vidas de cada uno de nosotros, pero fundamentalmente un acompañamiento desde el corazón, desde el sentimiento más profundo, a todas aquellas personas que han estado trascendiendo en esta etapa pandémica que nos está tocando vivir en todo el mundo. A las personas, a los familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos, yo les diría que ellos ya están descansando desde un lugar mejor para todos, y que por mucho que sea dolorosa una trascendencia, un transitar hacia otros terrenos, así es la vida. Y que desde el corazón honren a todas esas personas que hayan partido en esta etapa. De todo corazón es un homenaje a todos los que han partido. Gracias, y de todo corazón los honro. Bien, el tema del día de hoy es un tema interesante. Bueno, siempre digo lo mismo, que es interesante, pero espero que lo sea. Pero es un tema complicado desde el punto de vista del entendimiento del para qué.
Voy a pedir por favor la proyección de la imagen número 1. Y aquí vemos las emociones básicas y sus derivadas. Podemos ver estas 6 emociones básicas. Cada una tiene una derivada. La ira, por ejemplo, sus derivantes son el resentimiento, la indignación, el fastidio, la animadversión. La sorpresa, por su lado, nos genera asombro, estupefacción, desconcierto, conmoción. La alegría, que es la que todos quisiéramos sentir y que no tenemos por qué alejarnos de sentirla, porque ya el simple hecho de estar viviendo y de estar en el día a día con vida y con salud es para generar todos los días, a todo momento, alegría. ¿Y qué nos genera? Felicidad, orgullo, satisfacción, placer. Otra de las emociones básicas es el asco, que nos genera repulsión, desprecio, aberración o desdén. La siguiente es la tristeza, que nos genera desesperanza, melancolía, aflicción y nostalgia. Y el tema de este programa es el miedo. Y el miedo nos va a generar un sinfín de emociones, como es la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo. ¿Y cómo podemos de alguna manera ir sanando todo esto desde la mirada de constelaciones familiares? Conociendo el origen de estas emociones que no son tan benéficas para cada uno, como por ejemplo puede ser la ira, el miedo, la tristeza, el asco, porque la sorpresa y la alegría podría decirse que son emociones positivas. Claro, no todo tiene que llevar en una balanza, ¿no? Tiene que ir balanceado. ¿Y cómo podemos ayudarnos a sanar las otras? Al conocer su origen, al conocerlo y sentir y ver de dónde viene y qué lo genera y trabajar sobre cada una de estas emociones, logramos un equilibrio. Recordemos que los órdenes del amor, en lo que se basan las constelaciones familiares, es el orden y la jerarquía, el vínculo y pertenencia y el equilibrio entre dar y tomar. Aunque ese equilibrio lo traspasamos a un equilibrio en la vida diaria. Entonces, el tema de hoy es el miedo y vamos a empezar con esta serie de preguntas que puse en el banner. Yo les invito de la manera más cordial a que si quieren hacer comentarios, estoy aquí para escucharlos, estoy aquí para leer sus preguntas, para tratar dentro de lo que el tiempo alcance y mi conocimiento también pueda yo ayudarles y acompañarlos en esta sensación y en esta emoción, principalmente en esta emoción tan difícil y a veces tan no fácil de entender como es el miedo. En el banner formulé 5 preguntas. La primera es, ¿qué es el miedo? La segunda es, ¿cuál es su origen? La tercera es, ¿conoces tu miedo? ¿Y desde cuándo lo sientes? La siguiente es, ¿el miedo es para ti fortaleza o debilidad? Generalmente, casi todo mundo pensamos que el miedo es una debilidad. Voy a tratar de explicar y ahondar un poquito más en esto y veremos que no, el miedo también es una fortaleza e importante. Y la última es, ¿cómo es la mirada al miedo desde constelaciones familiares? Bueno, pues empezando con la primera pregunta, que es, ¿qué es el miedo? Iniciaremos diciendo que es una emoción básica para poder sobrevivir, cuya función sana, es la de protección y es la de prevención. ¿De qué manera? Al sentir esta emoción básica del miedo frente a alguna vivencia en particular, frente a algún acontecimiento que nos sentimos amenazados, la primera reacción que tenemos es protegernos o prevenir algún evento mayor derivado de esta circunstancia, pero nos genera miedo. Luego entonces el miedo nos ayuda a lo que dije, protección o prevención. Ahora, en exceso produce cuestiones adversas como es paralizar.
Muchas veces por el miedo se siente uno petrificado, paralizado, no responden las piernas, no responde la mente, no responde absolutamente nada. Y entonces se origina esta parálisis. Otra reacción puede ser huir, salir volando de la situación en que esté generándose este peligro. Puede también haber otra reacción como es la agresividad o el ataque. Es tal la adrenalina que se genera con el miedo que nos da hasta el impulso más allá de lo que pensábamos que éramos capaces, por ejemplo, para correr, para subir o bajar escaleras rápidamente, para hacer acciones que no nos sentíamos con esa capacidad de hacer derivada del mismo miedo. Luego entonces, esto nos ayuda a protegernos o prevenir. Pero la otra también es un bloqueo. No solamente es una parálisis, la parálisis no me puedo mover, estoy completamente choqueada. Viene un bloqueo y el bloqueo impide pensar, impide reaccionar. Hemos visto, yo creo que todo el mundo hemos visto a lo largo del tiempo, que a veces para poder reaccionar hay que darle una cachetada para que reaccione, para que salga de ese marasmo y de ese bloqueo que produce el miedo. Ahora, por otro lado, la falta de temor, la falta de tener este miedo, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a la persona temeraria. Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona se vuelve temeraria? Pues se vuelve arriesgada, se vuelve atrevida, se vuelve imprudente. No mide la consecuencia de los actos. Generalmente, en mucha gente joven, y no de ahorita, sino de muchas épocas y de siempre, la mayoría o algunos son temerarios. No le tienen miedo a nada, no pasa nada, agarro el carro, corro, vas. Y viene una catástrofe, viene un accidente, viene mil cosas, porque la falta de este miedo como prevención y como protección vuelve a la persona temeraria. Entonces no mide la consecuencia de sus actos y por ende van a venir pues resultados no muy agradables, si no es que puedan ser funestos, ¿no? ¿Cuál es la regulación entre el miedo excesivo o la falta de miedo? La prudencia. Si yo no tengo este miedo, pero estoy viendo una situación que puede derivar en algo que para mí no va a ser benéfico, entonces acudo a la prudencia para poder de alguna manera tener un poco más de equilibrio para poder mirar con la cabeza y las emociones frías cuál es el camino que debo de tomar. Recordemos que el miedo tiene una función estratégica que nos puede ayudar a evitar situaciones de peligro o de riesgo. Ahora, evitar situaciones de peligro o riesgo está íntimamente ligado a la pérdida de seguridad y protección. Recordemos que en programas anteriores, al hablar sobre la infancia, al hablar sobre la unión o separación de la pareja, mencioné que en ambos debe de haber columnas vertebrales. Las voy a repetir porque esto es pues casi en todas las circunstancias de nuestra vida. Es seguridad, amor, validación, pertenencia y reconocimiento. Si no tenemos estos 5 pilares sólidos en la vida y en algún momento ocurre un evento que nos genere miedo, viene este temor a perder, a dejar de tener cualquiera de estos, o la seguridad, o el amor, la validación, la pertenencia o el reconocimiento. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, si quieren interactuar, voy a hacer una pausa para saludar a las personas que están conectadas. Un saludo a Pati Lara, a Mario, a Paolo, a Maribel Godoy. Saludos, Maribel, desde España. Qué gusto que estés conectada.
Espero que estos programas sean de sanación, que te ayuden a entender. Gracias por conectarte desde España. Desde Argentina también está Grimali Aguirre. Muchas gracias, Grimali, por conectarte. María Luisa González también lo está viendo. Es mi hermana y siempre me reclama que no leo sus preguntas. Ahora sí te estoy viendo y te contesto el saludo, hermana. Gracias por estarme viendo y ahora sí leo. Si preguntas, sí te leo. Y también a Valentina, muchas gracias. Y hasta ahorita son esos. Bueno, vamos a entrar a la segunda pregunta. ¿Cuál es el origen del miedo? Como yo decía, los pilares fundamentales que nacen y que nos acompañan desde que nacemos y están presentes y empiezan a tener arraigo en la infancia son la seguridad, el amor, el reconocimiento, la validación y la pertenencia. Bien. Hasta los 6 años, más o menos de edad, podemos decir que nuestros temores son animales, a las tormentas eléctricas, a la oscuridad, a los seres fantásticos como las brujas, los fantasmas, el ogro, el lobo, todas estas cuestiones que con las que vamos creciendo y de las cuales todavía nuestro raciocinio no nos da para entender qué es eso. Y debemos poco a poco, como padres, ir encaminando a los hijos para ir conociendo cada una de estos eventos sin generarles el miedo. Porque vamos a ver más adelante que hay 3 tipos de miedo desde mi punto de vista. Casi todas las lecturas y toda pues sí, las lecturas hablan de miedos reales e imaginarios. Como yo lo he visto en constelaciones familiares, en casos que se presentan y dicen tengo miedo a eso, al hacer un trabajo, me he dado cuenta que hay miedos obviamente fundados, infundados y miedos infundidos. Si tú que nos estás viendo identificas tu miedo ahorita como fundado, infundado o infundido, retrocede un poquito a los 6 años de edad. Cuando tenías más o menos esa edad, ¿qué te daba miedo? ¿A qué le temías? ¿Cómo era la reacción de las personas con las que te estabas conviviendo? ¿Qué pasaba cuando oías, por ejemplo, o veías un animal, una araña, pues cualquier animal, ¿no? Porque hay gente niños que hasta los pajaritos les dan miedo, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa reacción? ¿Te explicaron? Ante una tormenta, ante la oscuridad, ante todo lo que mencioné hace rato, las brujas, los fantasmas, los ogros, el lobo, el cuento de Caperucita, aguas, porque ahí viene el lobo y te va a comer. Nos explicaron los padres qué era y nos los explicaron de tal manera que no se empezara a generar ese miedo al desconocimiento. Te invito a que recuerdes un poquito y te vayas a esta edad, que son por lo general los temores más arraigados, donde empiezan con mayor parte. A partir de los 6 años, ya más centrados un poquito más allá, empieza a generarse el miedo al daño físico, al ridículo, por ejemplo, en la escuela. Generalmente cuando estamos en la escuela viene el miedo a la burla, al famoso bullying, que hace algunos años no se conocía con ese término, sino era la burla de los compañeros. ¿A qué te daba miedo? Por ejemplo, cuando no hacías tu tarea porque no le dijiste a tus papás y se te olvidó y no la quisiste hacer y simplemente no la hiciste. ¿Qué pasaba al día siguiente cuando llegabas a la escuela y sabías que no llevabas la tarea? ¿Te daba miedo? ¿Te daba miedo que la maestra te fuera a regañar? ¿O te daba más miedo que le fueran a decir a tu papá o a tu mamá?
y el temor a la consecuencia de no haber cumplido con esto. A partir de los 6 años, viene este miedo al ridículo, al ser sometido a la burla de los compañeros. Un poco más adelante viene el temor a las enfermedades, a los accidentes, viene el temor al bajo rendimiento escolar. ¿Qué pasa si me saco 7? No, me da miedo porque mi mamá o mi papá me van a regañar si salgo con malas calificaciones. ¿Te explicaron? ¿Te hicieron ver que eso no era para tener miedo, sino para aplicarte de otra manera? Y muchas veces en estas edades empiezan los conflictos entre las parejas. Si los hijos empiezan a ver que hay esta desavenencia y hay pleitos y hay discusiones permanentes en casa con las dos personas primarias en sus sentimientos como son papá y mamá, ¿qué le va a generar a este niño? O a este adolescente ya más grande, o a este adulto, porque es innegable que el divorcio provoca muchas ideas y sobre todo en los niños genera miedo. Miedo a no ver a sus padres, al abandono. Y esto se deriva en una herida emocional que se genera desde la infancia y que si con el tiempo no es debidamente tratada, explicada, entendida con este orden tan importante que es el amor, va a generar ese miedo al abandono, ese miedo a la exclusión, ese miedo a no ser visto, ese miedo a no ser atendido, el miedo a ser olvidado. Y si esos miedos no son debidamente canalizados, de grandes se van a traducir en fobias, en ansiedad y, ¿por qué no?, en una sumisión al miedo. El miedo empieza a predominar y nosotros nos quedamos abajo, sometidos a esa emoción tan dañina cuando no hay ese equilibrio en su sentir. A partir de los 12 años y hasta los 18, un poco más allá, ¿qué pasa? Viene el miedo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la pérdida de la autoestima. Pero la pérdida de la autoestima no es otra cosa más que el no haber tenido la validación y el reconocimiento suficiente de los padres desde niños. Porque la autoestima se va forjando a través de la seguridad que como padres nos dan desde niños. Entonces, entre los 12, 13, 18 hasta los 18, más allá, que es cuando ya empieza a tener interacción con jóvenes, con jovencitas, ya entran a la secundaria, ya empieza a surgir en el hombre el verse bien, el verse guapo, le está saliendo el bigote, está creciendo, está embarneciendo. En la mujer, obviamente los cambios en hombres y mujeres propios de la edad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un niño o una niña no es el prototipo de sus compañeros o compañeras de escuela? Que sea excedido de peso, que sea más bajito, que no tenga pues muchas cosas que cada uno tenemos en la mente. ¿Cuál es ese miedo? A la burla, a que no lo consideren y no se sienta perteneciente a ese colectivo de vida que le está tocando. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Si no se va tratando, si no se va viendo el origen de estos miedos, a la larga se van a convertir en traumatizantes y, como lo decía hace rato, en sumisión al miedo. Las relaciones interpersonales también. ¿Le gustaría a este joven, a este muchacho, o le gustaría a esta chica? Híjole, y si la invito a algún lado y no quiere venir conmigo porque estoy gordo o gordita, o estoy más alto, o estoy más chaparro, qué sé yo, mil y mil cosas que se pueden generar, y entonces empieza ese miedo a no tener esta interacción
personal con sus compañeros o sus compañeras, el miedo posiblemente a no ser aceptados por una persona del género contrario. Y todo esto repercute, como lo decía yo, en no haber estado debidamente forjado y arraigado alguno de los pilares que mencioné, que es la seguridad del amor, la validación, la pertenencia o el reconocimiento. Y así como vamos viendo, van creciendo y van creciendo y van subiendo, van escalando estos temores o estas inseguridades, pues sobre todo el tema es el miedo, estos miedos a perder cualquiera de estos pilares o que se empiece a fragmentar. Cuando ya se es adulto, cuando ya se tiene más conciencia, ¿qué pasa? Empieza a haber el miedo a la enfermedad, a la muerte de los seres queridos, al futuro de los hijos, a la inestabilidad económica o al desempleo. Y me van a decir ustedes, es lo que estamos viviendo, efectivamente. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, desafortunadamente, con esta situación pandémica. Sin embargo, habrá que echar mano de todos los recursos que tenemos, de toda nuestra inteligencia emocional para salir bien librados de esto. En otro programa voy a tratar la sintomatología y qué representa cada síntoma respecto a las emociones. Porque recordemos que el cuerpo habla lo que la mente y las emociones callan. No es el tema de esto, pero sí es el de este programa, pero sí es el tema es el miedo al estar enfermos, al fallecimiento y, como lo dije, a muchas otras situaciones. Voy a leer, permítanme un segundo, quiero agradecer a Mirta y a Janet y a Carlos desde Perú, saludos. Gracias por estarlo sintonizando, un gran saludo, nos veremos pronto. A Leoncio, que también lo está viendo, Miguel Ortiz también. Y aquí hay una pregunta de Leoncio que dice: a mí me daba miedo la oscuridad, me sentía inseguro, hasta que caminé solo sin luz durante la noche, cuando todos dormían y me acostumbré. Pues yo te felicito, porque ahora dime, en tu recuerdo, ¿cómo fue o qué te hizo vencer ese miedo? Evidentemente, aquí tú no fuiste sometido al miedo, sino tu propio raciocinio, tu propio entendimiento, tu propia cuestionarte qué era el miedo te hizo apagar la luz y caminar y entender. Y yo casi estoy segura que te acostumbraste. Una cosa es que te hayas acostumbrado a caminar sin luz, como dice, pero ¿le perdiste el miedo a la oscuridad? Porque recordemos que la oscuridad no solamente voy, apago la luz y ¡pum! Ya, no veo, nadie me ve. Que ese es otro miedo, el temor a ser vistos o el temor a ser mirados, que lo vamos a abordar más adelante si nos da tiempo. Pero el temor a la oscuridad, ¿cuál de todas? Porque las oscuridades son infinitas. La oscuridad física, la oscuridad del alma, la oscuridad del amor, la oscuridad de tantos y tantos temas, la oscuridad de mil. Yo espero que esta vencimiento del temor a la oscuridad haya sido benéfico. Saludos, Uriel, muchas gracias por sintonizarme y bueno, les invito a que sigan interactuando y nos seguimos y sigo comentándoles y tratando de responder. Le pido a los chicos de cabina que me echen una mano porque no sé qué hice en mi teléfono ahorita que le apreté y ya me salí. Ustedes disculpen, pero así es esto. Bueno, cada edad tiene miedos específicos. Y pesadillas particulares. Hice una pequeña escala de los miedos hasta los 6 años,
a partir de los 6 años, muchas gracias, de los 12 años en adelante y cuando llegamos a ser adultos. Entonces, pero en cada edad, obviamente los miedos no son iguales. Puede haber una línea que atraviese todas las etapas. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a los bosques, el miedo al que se les ocurra. Esa sí puede ser una línea transversal desde niños. El miedo a la lluvia, el miedo a la oscuridad, yo creo que es el más común, porque cuando somos niños y tenemos miedos a los seres fantásticos como brujas, fantasmas y todo esto, no pasa nada. Hay un miedo muy particular, que es las catástrofes. Las catástrofes como los temblores, los terremotos, las guerras, las pandemias, porque posiblemente muchos vivieron en la infancia posiblemente una guerra, un terremoto, un temblor en donde hubo fallecimientos, hubo excluidos, y ese miedo va acompañando todo el tiempo a esta persona hasta que va creciendo. Y si se repiten estos eventos por naturaleza, pues va a ir despertando más. Ese es un temor que difícilmente uno puede sustraerse a él. Sin embargo, visto el miedo desde el punto de vista positivo, nos va a llevar a tener acciones de protección o de prevención. Por ejemplo, ante un temblor, como desafortunadamente está pasando ahorita en Turquía, que pues ha de ser muy terrible que encima de esta pandemia haya un terremoto de la magnitud que acaba de haber. Ese miedo va a llevar a una protección y a una prevención. Y en muchos casos la adrenalina corre y, como decía yo hace rato, somos capaces de tener actitudes y a realizar acciones que no éramos capaces de verlo. Pero bueno, regresando a que cada edad tiene sus propios miedos específicos y pesadillas particulares, pues allí habría que ver y cómo se pueden tratar para que esto no vaya más adelante. Y algo fundamental desde constelaciones familiares, que no vayan trascendiendo generacionalmente de tal manera que les leguemos o nuestros descendientes vayan a tener una lealtad invisible hacia esos miedos, porque entonces pues la cadena se sigue dando. Lo importante es a tiempo poder mirarlos y poder acompañarse para poder ir viendo el origen. Recordemos que desde constelaciones familiares lo fundamental y lo básico para tratar cualquier tema es ver el origen de esta situación. Tengo tres preguntas. A ver, vamos a ver. Maribel Godoy pregunta: ¿inseguridades y miedo es lo mismo? No. No desde mi punto de vista. Recordarás que mencioné que uno de los pilares básicos que se van gestando desde la infancia es la seguridad, el amor, la validación, la pertenencia y el reconocimiento. La inseguridad es una falta de autoestima en uno mismo, una falta de conocimiento, una falta de saber qué es a lo que vas, desde mi opinión. ¿Ante qué circunstancias te sientes insegura? Y yo te pediría que hicieras una diferenciación, porque a lo mejor no sé cuál sea tu caso de inseguridad, ante qué le tengas inseguridad. Ojalá me lo pudieras plantear y si no, con mucho gusto te lo contesto. Pero no es lo mismo la inseguridad que el miedo. No, el miedo es algo que es una emoción. Es una emoción que sientes ante una acción que se está generando. Ese es el miedo, o sea, es un miedo ante algo que está pasando y no sabes cómo reaccionar o, como dije, te bloqueas, te paralizas, te vuelves agresivo, en fin. La inseguridad es una falta de confianza en ti misma. ¿De dónde surge esa inseguridad? ¿O ante qué te sientes insegura? Aquí sería importante ver cuál es el escenario.
Espero haberte respondido de manera muy breve, pero concisa, y espero que concesos también, como decimos a veces. María Luisa González dice, yo toda la vida le he tenido miedo a la muerte. Pero aquí estás viva, vivita y coleando. Entonces, ¿la muerte desde dónde? ¿Desde cuándo? Dices, toda la vida le he tenido miedo a la muerte. Cuando eras niña, a los 6, 7, 8, 9 años, posiblemente no tenías el concepto y la claridad de lo que es la muerte. Posiblemente, no me atrevo a afirmarlo. Más adelante sí. Yo te invitaría a que realmente te eches un clavado y hagas una introspección e identifiques el momento preciso en el cual empezó ese miedo a la muerte. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando empezaste a sentir ese miedo a la muerte? Pueden ser muchas circunstancias. Puede ser que ese miedo a la muerte lo traigas generacionalmente de tu padre o de tu madre. Y ahí habría que trabajar para ver de dónde nace, qué pasó con tu historia, qué hay en tu historia. Y si no la sabes, se puede mirar para entender ese miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte es un miedo muy natural cuando no entendemos que la vida es un proceso y es un proceso permanente de cambios. Yo tengo un dicho, bueno, no un dicho, una frase, para que no se oiga tan redundante esto de lo muerto. Todos tenemos fecha de caducidad. En algún momento la fecha de caducidad va a venir y bueno, gracias por participar, pero ya te toca trascender. Y al volverse temeraria, no solamente se expone esta persona o quien sea, sino se expone a los demás, porque no mide la consecuencia de lo que pueda suceder. Tu pregunta es, ¿el sentir maligno puede ser una reacción de autoprotección? ¿Es correcto? Ante los peligros inminentes. ¿Es correcto que este sentimiento guíe nuestras vidas? Sí, hasta cierto punto cuando lo sepas equilibrar. Porque no olvidemos que no puedes dejar de sentir este miedo como una guía de protección o de prevención. Espero haberte respondido. Maribel Godoy dice, déjame, inseguridades y miedo es lo mismo, y más adelante me dice, no es por mí, es por mi hijo de 12 años. Maribel, yo te invitaría, y gracias por el halago, trata uno de verse más o menos presentable, porque pues digo, si no, doy miedo, si me presento sin estar presentable, no es una broma. Dices, no es por mí, es por mi hijo de 12 años. ¿Qué es lo que siente tu hijo? ¿Inseguridad o miedo? ¿Qué es lo que él percibe? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cómo está su rendimiento escolar? ¿Cómo lo observas tú en tu casa? ¿Le tiene miedo a la oscuridad? ¿Le tiene miedo a los animales? ¿Le tiene miedo a ser reprendido? Porque no olvidemos también que un miedo importante es el miedo a la autoridad, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí yo te invitaría a que vieras si esto que está sintiendo tu hijo, que es inseguridad o miedo, ¿tú lo has sentido? ¿Su papá lo ha sentido? ¿Han tenido estas emociones desde antes? ¿Y a qué? Si tu hijo está con este mismo patrón, posiblemente esté repitiendo, esté siendo leal a las emociones de alguno de los dos, o puede ser que de los abuelos. Yo te invitaría a poder distinguir inseguridad ante qué y en qué momento, y miedo a qué y en qué momento. Gracias, Maribel. María Luisa González dice, me enfrenté, me preguntó que ella siempre le había tenido miedo a la muerte, y me dice, me enfrenté en una balacera y yo me daba por muerta. Fíjate mira, en constelaciones decimos algo, el lenguaje no es inocente. La forma en que describamos los eventos, la forma en que hacemos una narrativa es muy importante para poder tener un panorama claro y tener esa sensibilidad despierta. Dices, toda mi vida he sentido miedo a la muerte. Y me dices, me enfrenté en una balacera y yo me daba por muerta. ¿A qué edad te enfrentaste en esa balacera?
¿A qué edad tenías? Si te enfrentaste cuando estabas chiquilla, bueno, habría que ver qué te generó, qué hiciste, cuál fue tu reacción, cómo lo trabajó o cómo te sentiste. ¿Te sentiste protegida por tu mamá, por tu papá? ¿Cómo te sentiste? Si ya fue grande y fue un evento de repente que sucedió, un asalto, qué sé yo, bueno, pues ahí sí el miedo es imposible y sientes que te puedes morir, que en cualquier momento te puede tocar una bala perdida. Si es por cuestiones de que haya sido parte de tu trabajo, pues hasta cierto punto es natural. Sin embargo, si es por trabajo o fue por trabajo, déjame decirte que el dedicarse a este tipo de profesiones donde se manejan armas, se requiere mucho valor, ¿eh? Mucho valor para poder tener esa capacidad de manejo de las armas y poderte enfrentar constantemente al peligro. Luego, entonces, el miedo está de alguna manera equilibrado, porque para dedicarte a eso necesitas tener, si es lo que yo pienso. Espero haberte contestado. Me lo estás diciendo cuando entraste a la policía. Pues a los 19 años entrar a la policía, pues eras muy valiente ya no creo que ahí hayas tenido ningún temor para enfrentarte ante la multiplicidad de casos y de eventos que puede generarse siendo policía. No te pasó nada, te invito a que lo trabajes para que pierdas ese miedo. Aquí estás en la vida, estás viva y no te ha pasado nada, entonces esa puede ser un parámetro muy grande para que no tengas tú este temor. Bien, y gracias a Irma Isabel Rosendo Ceballos, es un gusto que nos esté sintonizando, a Xochitl también, y hasta aquí me parece que ya no hay más preguntas. Bien, entonces decíamos que algunos miedos se van gestando posteriormente a la infancia. Van creciendo, van avanzando en la medida que nosotros también vamos avanzando en la vida. Y ninguna etapa de la vida humana, ninguna etapa de nuestro crecimiento como personas queda libre de algún tipo de miedo. Siempre va a haber un miedo latente a algo. Simplemente como una manera de proteger o de prever. Ahora, la tercera pregunta que formulaba yo en el banner era, ¿conoces tu miedo y desde cuándo lo sientes? Y aquí es donde yo decía, y les comentaba hace rato, que puede ser el miedo fundado, infundado o infundido. ¿A qué voy con esto? Me explico. El fundado son vivencias reales que generaron ese miedo. Ejemplo. Hubo un accidente, o hubo un temblor, o hubo eventos caseros, como por ejemplo, me tropecé y me caí, me rodé las escaleras, entonces le tengo miedo a las escaleras, o le tengo miedo a correr en el patio, o le tengo por cualquier accidente que haya sucedido, o evento natural. Entonces, ese miedo fundado es porque se tuvo una vivencia previa. Y esa vivencia previa definitivamente no fue agradable, definitivamente no fue placentera, definitivamente nos orilló a tener este miedo por esta situación. Ese es un un miedo fundado. Se vivió y en consecuencia, permítanme hacer una pausa. Larisa, te mando un saludo. Y estás en una excelente edad para que si tienes algún miedo, tus padres te puedan orientar para que no crezca. Eso es lo que yo te puedo decir, estás en una excelente edad, estás en clases, me imagino, o estás en un receso. Te mando un gran saludo y un abrazo, Lari. Bien, entonces decía yo que el miedo fundado es por alguna vivencia real que generó ese miedo. El miedo infundado generalmente está basado en pensamientos futuros catastróficos. Es que me puede pasar esto, es que me puede pasar aquello, es que puede temblar, es que me puedo enfermar, me puedo contagiar. Ideas que no son ciertas, que están basadas en meros supuestos imaginarios
que no tienen esa certeza de que puedan suceder. Muchas personas, y me incluyo, nos asaltan a veces los pensamientos catastróficos, y más ahorita en la situación que estamos viviendo por la pandemia. El miedo al contagio, el miedo a salir a la calle, el miedo a que si uno escucha que alguien tosió, estornudó, inmediatamente entre el miedo y córrele, o cualquier reacción que podamos tener. Entonces, este miedo infundado son pensamientos imaginarios, no ha sucedido. Y entre más lo alimentemos y entre más le digamos, es que me va a pasar, es que va a suceder, es que va a suceder aquello, más es como una bolita de nieve que va creciendo, 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 de tal manera que al rato se vuelve imposible de poder deshacer. Es como el ejemplo que alguna vez puse, es tener un gran costal al lado y empezar a aventar en ese costal una piedra que significa el miedo, la otra que significa la inseguridad, la otra que significa esto, o eventos, emociones, sentimientos, pensamientos que no les damos respuesta. Y ese costal va creciendo, creciendo, y ahí va uno con la mochilita a cuesta. Y cuando uno es grande y quiere liberarse, a ver, empiézale por sacar, voltearlo y empieza a sacarlo. Por eso siempre lo mejor, como también lo he dicho en otros programas, es la comunicación, es hablar todo aquello que nos provoque inquietud, que nos genere, que no nos genere un bienestar. Si es en una relación de pareja, hablarlo y decir, esto no me gusta por esto, por aquello, y no callárselo, porque callarse las emociones, como lo decía hace rato, va a derivar posteriormente en síntomas. Consecuentemente va a tener miedos guardados porque no se dijo. Y hay miedos que se pueden ser completamente explicados, fundamentados, y se da uno cuenta que no hay por qué tener ese temor infundado o fundado. Ahora, el otro tipo de miedo es el infundido. ¿Y a qué voy con esto? Cuando éramos niños, porque vuelvo a la infancia, que es donde generalmente se gesta mucha parte y mucho del crecimiento personal. Cuando hay un miedo infundido, recordemos, vamos a poner un ejemplo, como medio de control, los padres a veces aplican el miedo, pero eso es erróneo, porque en lugar de infundir respeto y conocimiento y explicación a lo que está sucediendo, generan ese miedo para someter y tener a la persona o a los niños controlados para que no hagan tal o cual acción. Y si uno pudiera tener esa conciencia del daño que se le hace a ese niño o a esa niña, no se haría. Pero bueno, el hubiera no existe. Entonces, muchas veces cuando un niño o una niña se porta mal, dice, si tú no te haces esto, si no haces aquello, si no cumples con tu tarea, si te vas sin permiso, te va a llevar el robachicos. O te va a pasar X o te va a pasar Y. ¿Qué le sucede a ese niño en la mentalidad? Inmediatamente viene el miedo. Y no quieren salir a la calle, no quieren, se atemorizan. En lugar de explicar, pongamos que el niño o la niña haya visto infinidad de veces a un ropavejero o que haya visto infinidad de veces a X personaje y lo veía de la manera más natural y más normal. Pero el miedo infundido de los padres al decirle, si tú te portas mal, te va a llevar el ropavejero, y pongo un ejemplo más o menos de mí, porque puede haber muchísimos, pero eso es el miedo infundido, algo a lo que yo no le tenía miedo, a lo cual lo trataba de manera natural. Al venir la forma de ver y la forma de controlar a esta persona o a este niño a través de eso, se genera ese miedo infundido. ¿Y qué pasa después? Se va convirtiendo en todo lo que dije, va escalando ese miedo hasta que se puede llegar a convertir en fobia o se puede llegar a ser incluso sometido al miedo. La otra pregunta que les hacía era,
¿El miedo es para ti fortaleza o debilidad? ¿Qué es para cada uno de ustedes el miedo? ¿Es una fortaleza? ¿Les ha ayudado a salir adelante? ¿O es una debilidad que les ha paralizado? Que les ha impedido avanzar en la vida o impedido avanzar en algún proyecto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las expresiones de vencí el miedo y logré hacer X o Y? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de algunas personas decir eso? Vencí el miedo y logré hacer X o Y. Ahí cómo están viendo al miedo, como una fortaleza. Porque ese mismo miedo, esa misma sensación de lo que es el miedo, llevó a salir adelante a la persona. Lo impulsó para salir de ese miedo y poder llevar avante el proyecto, el camino, lo que haya querido hacer. La otra, es la misma frase, el miedo me impulsó a. Gracias al miedo se tuvo la fortaleza, la seguridad y la convicción de dar un gran paso. Entonces, el miedo como fortaleza habría que verlo desde así, como una fortaleza que nos impulse a salir adelante. El miedo como debilidad, hemos también escuchado esto que dicen, sentí tanto miedo que no me atreví a. Ahí, ¿qué pasó? Hubo una sumisión al miedo importante. No hubo esa oportunidad de poder salir adelante, de poder hacer algo. Simplemente nos quedamos en la línea. Es como si le pusiera aquí, voy a cruzar para acá, pero me da miedo. Hay un dicho que dice, el que no cruza el mar no llega a la orilla, una cosa así. En esta pequeña y delgada línea, si no hay esa acción de cruzar, porque el miedo lo imposibilita, pues no se va a llegar a las metas, a los proyectos, a lo que se quiera lograr en la vida. La otra frase muy común es, me da miedo porque me siento inseguro, débil, criticado, tengo miedo de no hacerlo bien, tengo miedo a la autoridad, porque ese también es otro de los temores muy arraigados, es el miedo a la autoridad. El miedo a la autoridad severa y poco amorosa, ya sea del padre, de la madre, de la persona con la que se educaron, de la misma familia. Entonces, ese miedo a la autoridad se refleja después también en la vida, cuando van creciendo, cuando se forma una pareja, cuando se está en un trabajo. Da ese miedo a salir adelante por temor a esa autoridad y a ser criticado. Hay infinidad de miedos y de casos que se pueden plantear. Aquí lo básico y el objetivo de este programa es cómo sanar este miedo. Desde la mirada de constelaciones familiares, miramos el origen. Por ejemplo, si alguien llega y me plantea o dice o quiere tener como tema, tengo miedo a que a algunos de mis hijos le pase tal o cual o Y. Aparentemente, el consultante llega con la idea de trabajar ese miedo. Y al hacer la formación y la configuración en el tablero, nos damos cuenta de que ese miedo no es encaminado a eso, sino es un miedo anterior que tenía posiblemente de los papás, posiblemente de los abuelos. Y por lealtad a estos ancestros, se sigue teniendo o se tiene ese miedo. Yo sé que no es tan sencillo de entender si no tengo aquí el tablero para poderlo ejemplificar, pero lo fundamental desde constelaciones es mirar el origen de ese miedo. El otro es que posiblemente se esté viviendo esas emociones que no son nuestras, o sea, ese miedo no es de nosotros, por una lealtad invisible hacia los padres o a las generaciones anteriores, estamos cargando con ese miedo permanente. Y hasta que en una mirada en constelaciones familiares podemos mirar, valga la redundancia, podemos ver cómo está
planteado este tema, entonces nos podemos dar cuenta si es un miedo real o si es un miedo que viene desde mucho antes. La intención de Constelaciones Familiares es sanar la experiencia que generó ese miedo y en consecuencia, al sanar esta experiencia del miedo, la vida va a ser mejor, la vida va a ser más llevadera, con más plenitud y con mayor satisfacción de vivirla, sin dejar de ver que el miedo es un aliado y puede ser una fortaleza para llevar a cabo muchísimas acciones. Mis queridos compañeros de cabina ya me están marcando la línea de salida, entonces, y como siempre, pues se me van a quedar temas en el punto, en el programa. Hay otros miedos que son muy importantes y que ya no me da tiempo de tratar. Por ejemplo, el miedo a la muerte, ya lo vimos, la pérdida de autonomía. Y esta pérdida, el miedo a perder esta autonomía, viene muy ligado al miedo al compromiso en la pareja. Muchas parejas se presentan para saber qué está sucediendo en su relación. Y al hacer la indagación, nos damos cuenta que este miedo a la autonomía es un miedo al compromiso en la vida de pareja. Para no perder esa libertad, esa independencia, no sentirse restringidos, sometidos, atrapados, en fin, controlados por N número de circunstancias. Eso también es un temor muy grande en muchas personas, el miedo a la autonomía. Yo quiero ser libre, a mí nadie me va a controlar, a mí nadie me va a hacer... Y por eso no se hacen las relaciones de pareja. Y si se hacen, no hay ese compromiso suficiente para salir adelante por este temor que posiblemente venga desde atrás o hayan vivido en su vida este asunto. El otro miedo importante es la soledad. Y esta soledad está muy ligada al abandono, al rechazo, al desprecio, a no sentirse queridos, a no sentirse valorados. Esto se da mucho en las personas adultas mayores. En su momento en un programa traté este tema. Esto está siendo muy común ahorita, el sentirse abandonados, no queridos, no valorados. Otro punto que da mucho temor, la soledad. El otro son los celos y la envidia, van aparejados a este sentimiento de soledad. Por una razón, el miedo a la soledad a veces nos genera esos celos en la pareja. ¿Por qué? Porque mi pareja se puede ir y ¿qué va a pasar? Me voy a sentir abandonada. O sea, hay dos sensaciones, dos emociones ahí juntas. Y el otro es la envidia que también va aparejada a la soledad. Al sentir yo envidia de X circunstancia, no quiero hacerlo, no me quiero someter porque yo no merezco la pena. Y ahí viene la falta de pertenencia a. Como verán, no va solita, el miedo no va solito, va acompañado siempre de algo. El otro es el miedo a la mutilación, sobre todo en las mujeres. Es muy común que una mujer se sienta apanicada y a veces paralizada ante la posible pérdida de algún miembro, sobre todo cuando hay un problema en los senos. Es algo impresionante. Yo les invito, si pueden ver rápidamente esta entrevista que le hicieron a una Miss Universo hace no tiene mucho tiempo, en donde después de ella vivir de su físico, le es amputado una pierna. Y cuenta cómo vino dominando este miedo y cómo fue saliendo adelante. Es un testimonio muy interesante que ojalá lo puedan buscar. El último es el miedo a la autoridad. Y solamente les quisiera decir que hay que vivir sin miedo al miedo. Sin miedo al miedo y sin sumisión al miedo. Quisiera pasar rápidamente la imagen número 3, en donde la imagen número 3 está acompañada de un pensamiento que dice así: pensamientos optimistas, sin miedo, sin temor. En cada uno está la mejor forma de salir adelante, con amor, confianza, criterio inteligente, paciencia y cuidados. Sembremos positivos resultados, sin miedo al miedo, sin sumisión al miedo. Y bueno, para cerrar
quiero pasar por favor la imagen número 4, que hablando de las heridas emocionales, recordarán que hace algunas semanas tuvimos un programa donde tratábamos todos estos temas, pero muy por encima desde el punto de vista del eneagrama. El próximo programa va a estar muy interesante porque Miguel García nos va a hablar precisamente de las heridas emocionales que se están gestando o que se han gestado, que tienen como base el miedo y muchas otras emociones no sanas. Y posteriormente vamos a tener el 14 de noviembre un taller para ver todo esto, cómo fue la infancia y cómo se ha reflejado en la vida actual, qué emociones y sentimientos quieres mirar el origen y sanar. Pero el próximo programa yo les invito para que veamos más de fondo, de la mano de Miguel García, estas heridas emocionales, cómo se gestan y cómo se pueden ayudar a sanar desde ambas disciplinas, las constelaciones familiares y el enagrama. Y bueno, pues la última invitación es para que si tienen algún tema que quieran ustedes tratar en lo individual, les invito a hacer una consulta para que yo me permitan acompañarlos, apoyarlos en lo que esté en mis manos y puedan tener un cambio para vivir en plenitud y bienestar, donde generen vínculos amorosos y diferentes contigo y con su entorno. Y bueno, lo último es repetirles, hay que tener el miedo pero equilibrado y como una herramienta y como una función sana de protección y prevención. Ante esta pandemia que estamos viviendo es muy común el miedo. Yo les ofrezco en un programa futuro hablar sobre qué significa cada uno de los síntomas que tiene la pandemia. Emocionalmente, ¿qué representan? Y ustedes mismos se van a dar cuenta de que si no los padecen, de alguna manera deben estar tranquilos, porque estos síntomas y estas emociones van muy ligadas con muchas cosas, pero bueno, más adelante lo haremos. No me queda más que agradecer profundamente a todos los que se conectaron. Pati Lara, un saludo. Te prometo que te voy a contestar por WhatsApp. Ya no pude leer tu pregunta. Les agradezco a todos su participación y le doy muchas gracias, como siempre, y mi reconocimiento a Valentina, a Beto y a César por su apoyo, porque sin ellos pues no estaría yo aquí sentada frente a ustedes hablando y tratando de ayudarlos a vivir mejor a través de la mirada de constelaciones familiares. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Un honor. Gracias por su escucha y atención y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.